Hola chicos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y bueno, en un nuevo video no, en mi primer video de YouTube y mi nombre es Maleja Bene y hoy estamos, bueno, sí, hoy vamos a contar anécdotas sobre mi vida y mientras que las contamos vamos a pasarnos torres de Tower of Hell. Bueno, la primera anécdota para mí es un poco chistosa, más o menos. Porque, perdón, es que, bueno, gente. Eh, porque es que, no sé, me parece chistosa un poco, porque casi nunca, o bueno, nunca de hecho, me había pasado eso de así. Pero bueno, en fin, les voy a contar. Una vez, pues mis papás me llevaron al campo, ¿sí? Porque en nuestra familia era como tradición ir al campo y así. Era chévere, ¿sí? Entonces, una vez fuimos al campo y, y que fuimos al campo y entonces ellos fueron como a recolectar algo, llevar algo, algo así. No me acuerdo, en fin, la verdad. Pero bueno, el caso es que ellos se fueron y me dejaron entre el auto. O sea, en ese tiempo yo tenía como 10 años, creo. Bueno, en fin, el caso. El caso es que me dejaron entre el auto y me dejaron con el celular. Y entonces yo, como no había internet, yo tenía unos jueguitos ahí de peluquería y así. Sí, que me había descargado un primito en el celular, ¿sí? O sea, yo no fui, pero pues igualmente yo los jugaba. Pero, o sea, yo me puse a jugar esos jueguitos y hacía muchísimo calor en ese entonces. O sea, no tenía ni idea porque estaba haciendo bastante calor. Pero entonces me tocó abrir las ventanas todas completas. Y era obligatorio porque de verdad me estaba rostizando en ese auto. Así que después de abrirlas, después como de unos momenticos, empecé a escuchar un bi y me empecé a asustar porque es que yo tengo muchísima fobia a los bichos, o sea, todo lo que vuela y es así, así, sí, o sea, creo que todos le tenemos, o bueno, la mayoría tenemos fobia como a los bichos y así. Entonces, yo miré por la ventana a ver qué era. Y era un abejorro, pero grande esa cosa, o sea, era grandote y negro y se veía es que no sé por qué, pero era como muy gordo y era muy feo. Y es que no, la verdad no sé qué muy bien qué era. Y tenía bueno, pues imagino que era un abejorro, ¿no? Pero pues, ajá. Y el bicho era súper grande y se le alcanzaban a ver los ojos y no, qué miedo. Entonces yo cerré la puerta, ¿sí? No, la puerta no, la ventana, perdón. Y entonces cerré la ventana y se me olvidó cerrar la ventana de la parte de atrás del carro, ¿sí? Y bueno, ya yo estaba feliz porque yo decía, ay, ya no se va a meter. Y porque, o sea, no había cerrado las otras ventanas, ¿sí? Yo estaba pendeja. Entonces, ay, me caí. Entonces, lo que pasa y sucede es que el bicho ese, yo no sé cómo encontró esa parte de atrás y se entró al carro. Entonces, ¿yo qué hice? Pues cogí, boté el celular a la chingada, o yo no sé. Pero bueno, lo boté y entonces que el abejorro, o sea, se fue a picarme a mí. Y yo como toda asustada, entonces me salí por la puerta. Ay, no me va a salir por la ventana, ¿no? Pero bueno, en fin. Me salí y que y pues ahí me fui corriendo porque tenía muchísimo miedo de que ese bicho me picara y pues como yo les tenía mucho pavor, pavor es miedo, no sé si lo conozcas, pero bueno, en fin, les tenía mucho miedo, o sea, mucho pavor. Entonces salí a correr y antes de ese día había llovido, entonces habían charcos. Entonces yo ya iba como por allá bajando el monte y habían charcos y me resbalé y que ruedo yo por allá y caí entre como un coso de las palomas y rompí los huevos. Pero bueno,
En fin, esa es la primera ay, que es que anécdota. Anécdota. Entonces esa es la primera anécdota. Ay, perdón, no sé hablar. Y bueno, morí. Ah, no, mentira. Bueno, en fin. La otra anécdota es que un día, sí, otra vez mis papás, me llevaron a un museo. Un museo que acá en mi país es muy bonito. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama ni cómo es, pero yo sé que es bonito. Es como, es que no sé cómo explicarles cómo es. Y el caso es que ahí había como una subidita, ¿sí? Y entonces, ¿cómo les cuento? Eh, y entonces, pues, había una bajadita, ¿sí? Y mi papá me llevaba a tuta, o sea, a caballito, ¿sí? No sé si en sus países sepan qué es a tuta, pero pues los colombianos sí sabrán. Bueno, en fin. Entonces me llevaba mi papá a tuta. Y que, y yo era muy pequeña, o sea, pues casi no me acuerdo, pero pues ellos me contaron. Entonces, ¿qué? Entonces después de eso, o sea, nosotros íbamos caminando normal, ¿sí? Y entonces mi papá tropezó, por decirlo así. Sí, tropezó. O sea, ¿se han visto como que cuando ustedes van andando y se tropiezan así de la nada? Así se tropezó mi papá, ¿sí? Y entonces yo iba con él, pero como se tropezó, entonces fuimos a dar por allá y rodamos, pero rodamos hartísimo. Yo me he dado muchos golpes, ¿saben? Y entonces rodamos harto y nos caímos por allá. Y entonces por allá quedamos riéndonos. Y mi mamá también por allá estaba muerta de la risa. Y yo ahí sí llorando y riéndome. O sea, si ustedes hubieran estado ahí, seguramente se hubieran reído muchísimo. Pero entonces nosotros nos caímos de por allá, pero súper lejísimos. Y todos nos miraban así como, uy, estos raros, ¿qué? O sea, así, ¿no? Y entonces, lo peor fue que mi papá jamás me soltó, entonces yo me di hartísimas veces en la cabeza y quedé con un chichón, o sea, con un, no sé cómo decirlo, sí, un chichón en la cabeza, pero un chichón, pero gigantesco, niños, o sea, gigantesco, porque no sé por qué, pero me quedó un huevo en la cabeza, ¿sí? Me quedó un huevo en la cabeza y entonces todos eran ríase y ríase porque yo tenía eso en la cabeza. Y justo al otro día, preciso, yo iba a tener como una foto para lo del colegio y yo era lloré porque tenía ese chichón en la cabeza. Y que mis papás eran ríase, pero de verdad. Y entonces, ¿qué? Bueno, lo bueno es que disfruté el museo, aunque me di ese totazo tan grande, pero sí, lo disfruté. Una anécdota parecida, es que a nosotros, em, más o menos como en octubre, a veces nos llevaban a museos y cosas así, a hacer actividades, ¿sí? Y entonces a mí me llevaron allá del colegio, yo iba con mis amigas, ¿sí? Yo tengo, bueno, tenía, sí, o sea, sí, yo tenía amigas, ¿sí? Y entonces allá teníamos que hacer grupos como ¿cómo les explico? Para hacer las actividades. Entonces yo me hice con ellas y, estábamos allá. Y teníamos que encontrar como cuál era la altura de Cristóbal Colón, que cómo dormía. Bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo era la categoría, entonces teníamos que ir por todo el museo buscando todos esos datos. Y fuimos por todo el este y ya se iba a acabar el tiempo y nosotras no teníamos las preguntas. Así que corrimos muchísimo y ya por fin encontramos, creo que era una flor la que teníamos que buscar y ya por fin la encontramos, entonces yo fui corriendo con la flor allá a entregarla y cuando fui corriendo yo que me doy un totazo pero gigante y la flor se aplastó y no ganamos. Entonces esa fue otra anécdota que tuve por ahí en un museo. La verdad es que a mí muchas cosas me han pasado en los museos, como totazos y así, y caídas y todo eso.
O como la vez que me asusté una vez en el Museo del Oro. No sé si ustedes conozcan el Museo del Oro que se queda acá en Colombia, pero él también es muy bonito. Y entonces íbamos así, normal. Y entramos a un cuarto y eso se puso oscuro y empezó a hacer y yo, ay, ¿qué pasó? Y entonces lo que pasa y sucede es que todo se puso negro y yo me asusté muchísimo porque pues a mí me da mucho miedo la oscuridad. Y sí, eso pasó. Bueno, la otra anécdota, no sé ya cuántas anécdotas llevo, pero yo creo que esta es la última. Eh, la otra anécdota es que, bueno, sí son una, pero en varias, o sea, es como una en varias categorías, ¿sí? Y entonces yo iba así, ¿sí? Y yo tenía como 2 años, me van a funar, pero bueno, en fin. Yo tenía 2 años, y perdonen los gritos de allá de mi mamá, pero bueno, en fin. Yo tenía como 2 años, y que y entonces me habían regalado un pollito y estábamos allá ay, ¿cómo se llama? Sí, ustedes saben. Entonces estábamos allá y me regalaron el pollito y de la emoción yo cogí ese pollito y lo espiché ay no, es que no sé si sea como una anécdota chistosa o qué, pero lo espiché y se murió y lo echaron para el caldo. Pero, pero pues pobre pollito. Ahora me siento asesina de pollito. Pero bueno, el caso. Después de algunos años me volvieron a regalar otro pollito. Y yo también estaba muy emocionada y a ese pollito yo lo quería bañar. Y entonces había como una tacita y yo cogí el pollito y cogí el lavamanos y le eché agua, o sea, a la tacita, ¿sí? Y entonces que metí ahí el pollito como si fuera un juguete, o sea, yo no era consciente, ¿sí? Y lo metí y lo ahogué. Le pongan en los comentarios asesina de pollitos. Pero bueno, en fin. Entonces, ese fue la segunda muerte del pollito. O sea, de un pollito, de otro pollito. Entonces, después de eso, me volvieron a regalar otro pollito porque yo no sé por qué, pero mi mamá no entendía que yo era asesina de pollos. Entonces me volvió a comprar otro. Y ese pollo, ese yo lo tenía en una cajita y ella tenía como 7 años, o sea, ella era un poquito más consciente, ¿sí? Y entonces, esa vez, ¿sí? Esa vez yo lo tenía en la cajita y lo revoloteé mucho, o sea, lo agité, no sé cómo más decirlo, lo agité muchísimo. Y cuando lo agité, entonces el pollito se mareó muchísimo, yo también, porque estábamos dando vueltas y pues lo agité. Y lo dejé caer y el pobre pollito quedó espichado entre la caja y yo no sabía qué hacer porque tenía mucho miedo porque ese pollito pues era mío y era de mi abuelo y de mi hermano. Entonces yo estaba súper asustada y lo que hice fue botar al pollito por la ventana para que no se dieran cuenta. Es que de verdad yo era súper asesina de pollos, de verdad. Pero en fin, esas son mis anécdotas sobre pollos y abejorros. Entonces, si quieren que les vuelva a contar así anécdotas, díganme en los comentarios y qué. Y pues qué. Y sí, díganme en los comentarios, porque no, o sea, para saber si ustedes quieren, porque digamos que yo me trabo muchísimo al hablar, o sea, me pongo un poquito nerviosa. Entonces, perdón por trabarme al hablar, pero bueno, en fin. Muchas gracias por ver este video, chicos, y hasta la próxima.